La cueva del diablo, la triste leyenda de Alejandro. Alejandro era un joven que siempre la había pasado mal. Sus padres, al verlo en su nacimiento, notaron de inmediato sus malformaciones en el cuerpo y decidieron huir. Es por eso que Alejandro fue criado por su abuela, quien nunca dejaba de recordarle que él era horrible. Este rechazo y maltrato crearon a un joven con baja autoestima que nunca decía nada cuando las personas de su pueblo lo agredían o se burlaban de él. De igual manera, Alejandro nunca fue a la escuela. Sabía hablar, pero no escribir ni sumar, y esto, a su vez, provocaba que las personas abusaran de su ignorancia. En muchas ocasiones, la gente de la localidad lo contrataba para cargar bultos, que era lo que el joven hacía bien, y le pagaban una miseria. Aún así, Alejandro siempre sonreía y daba las gracias, pues él tenía un buen corazón. Toda esta situación cambió cuando Alejandro venía caminando de noche, cansado, después de haber trabajado todo el día. Lo que le pagaron se lo había gastado en 2 piezas de pan. Él comía una mientras caminaba y la otra la llevaba para su abuelita. El joven, que caminaba de forma extraña debido a su deformidad, se detuvo al escuchar un movimiento entre las ramas. Sintió miedo, quiso correr, pero antes de poder hacerlo, una sábana le cayó encima y después sintió que alguien lo empujaba al suelo. Desde el piso comenzó a escuchar risas y burlas de algunas personas del pueblo. Alejandro quiso levantarse, pero pronto lo empezaron a patear. Ante el dolor y la impotencia, Alejandro comenzó a llorar, y esto provocó que sus agresores se burlaran de él con más fuerza. De entre el grupo de abusivos surgió una voz rasposa que propuso arrojar a Alejandro dentro de la cueva del diablo. Esta cueva era un lugar en las afueras del pueblo en el que, según algunos, el diablo devoraba a cualquiera que entrara. Entre llantos, Alejandro suplicó que no lo hicieran, pero esto solo alentó a los abusivos, y pronto lo levantaron del suelo y lo llevaron hasta allá. Al llegar al lugar sintieron miedo de entrar, por eso solo aventaron a Alejandro y lo vieron rodar hacia adentro hasta perderse entre la oscuridad. Dentro de ese sitio, Alejandro intentó levantarse, pero al hacerlo, resbaló con una piedra y cayó a una parte aún más profunda de esa cueva. Del golpe se sintió desorientado, tenía una contusión y todo le daba vueltas. El pobre muchacho estaba por perder el conocimiento cuando una voz le habló al oído y unas manos lo ayudaron a mantenerse en pie. La cueva era tan oscura que él no podía ver nada, solo olía a azufre y sentía mucho frío. La voz le dio calma y, una vez que Alejandro estuvo tranquilo, le ofreció un trato. A cambio de su alma, la voz le ofrecía que los que lo maltrataron fueran castigados. Pero, a pesar del sufrimiento, el corazón de Alejandro seguía siendo bueno, y el joven agradeció la oferta y después la rechazó. La voz, sin preguntar nada más, aceptó la negativa de Alejandro, pero pronto le ofreció algo distinto. Ahora le ofreció una gran riqueza, lujos y joyas, pero el joven, que era un analfabeto, rechazó todo eso, pues él no tenía ningún tipo de ambición. Extrañamente, esto hizo que la voz cambiara de tono. Ahora se sentía más interesada en Alejandro, y esta vez, en vez de ofrecer, le preguntó si existía algo que él quisiera. El joven se quedó callado unos segundos, pensando en si podría confiar en la voz, pero al final decidió que no tenía más que perder. Así que, simplemente, le dijo que él cambiaría su alma por recibir un abrazo de su padre y uno de su madre. En ese momento, la voz se hizo más seria. Le dijo a Alejandro que haría posible su deseo, pero que para eso necesitaría otra cosa. La idea de sentir el amor que nunca tuvo se incrustó en la mente de Alejandro, y de inmediato el joven extendió su mano para sellar el trato sin importar lo que la voz le pidiera. Pronto sintió que una mano arrugada y ceniza estrechó la suya, a la vez que le decía que, para cumplir su deseo, era necesario que llevara hasta la cueva a 1.000.000 de clientes que estuvieran dispuestos a vender su alma. Alejandro sonrió. Él no sabía de números y pensó que el trabajo sería sencillo. Así que, sin perder tiempo, escaló hacia afuera de la cueva y fue en busca de alguien que quisiera cumplir algún deseo. Al estar fuera, Alejandro vio pasar a un campesino y, de inmediato, le ofreció al hombre cambiar su alma, pero el tipo solo lo ignoró y lo tachó de loco. Aún con esto, Alejandro no se dio por vencido y anduvo por varias partes buscando a alguien, pero todos lo rechazaban. La luz de la luna brillaba y Alejandro, triste y desdichado, caminó de regreso a la cueva, pero a su paso observó a un hombre en estado de ebriedad, durmiendo tirado en la calle. El deseo de abrazar a sus padres hizo que Alejandro cargara al hombre en su espalda y lo llevara hasta la cueva. Casi de inmediato, preguntó si podría abrazar a sus padres, pero la voz le dijo que aún faltaban más. Y desde entonces, cuenta la leyenda que Alejandro, al saber que nadie irá ahí por su cuenta, camina por las calles en busca de alguien dormido para cargarlo y llevarlo a la cueva del diablo. No olvides dejar tu like y comentario. Gracias por tu tiempo.